Muchas ideas equivocadas han llevado a muchos hombres a creer que el mayor error en la intimidad está relacionado con el tamaño o con la duración del encuentro. Pero esa creencia, tan repetida como poco reflexionada, nace más del ruido del mundo que de la comprensión profunda de la naturaleza humana. Cuando uno observa con más calma, como sugerían los antiguos filósofos, descubre que el verdadero problema rara vez está en lo físico, sino en la falta de entendimiento del otro. Muy pocos se detienen realmente a contemplar qué es lo que una mujer siente, percibe o necesita en ese espacio de cercanía. A menudo ellas no lo expresan de manera directa, no siempre por misterio, sino por factores humanos muy simples: orgullo, timidez, prudencia o la incomodidad que todavía rodea a ciertas conversaciones. Sin embargo, cuando un hombre desarrolla la paciencia de observar y comprender, virtudes que tanto el estoicismo como el budismo valoran profundamente, la perspectiva cambia por completo. Entonces se entiende que la intimidad no es un desempeño, ni una competencia, ni una demostración de poder. Es en esencia una forma de encuentro entre dos mentes y dos sensibilidades que se reconocen. Desde una mirada más filosófica, el deseo no es solo un impulso físico, es un fenómeno que surge de la mente, de la emoción y del contexto. Diversos estudios sobre comportamiento humano sugieren que hombres y mujeres suelen experimentar el deseo de maneras distintas. Muchos hombres responden con rapidez a estímulos visuales o inmediatos, casi como una reacción instintiva. En muchas mujeres, en cambio, el deseo se desarrolla como una corriente más lenta y profunda, influida por elementos que no siempre se ven a simple vista: el ambiente emocional, la confianza, la sensación de seguridad y la calidad de la conexión con la otra persona. Aquí aparece una enseñanza que tanto los estoicos como los pensadores orientales comprendían bien: lo más poderoso, rara vez, es lo más ruidoso. La atracción femenina, en muchos casos, se parece más a un proceso gradual que a una chispa instantánea. Se construye con gestos, con palabras, con la manera en que alguien habita el momento presente. La mente percibe matices: la actitud, la atención, la forma en que se crea un espacio donde el otro puede sentirse cómodo y sin presión. Uno de los aspectos que muchas mujeres valoran profundamente es la presencia de seguridad tranquila en su pareja. No se trata de dominio ni de imposición, porque la verdadera seguridad nunca necesita imponerse. Es más bien una calma interior, una especie de estabilidad emocional que transmite serenidad. Los antiguos estoicos hablaban de la importancia de gobernar la propia mente antes de intentar influir en cualquier otra cosa. Cuando un hombre está en paz consigo mismo, esa calma se vuelve visible incluso sin palabras. Esa seguridad suele manifestarse en detalles pequeños: la manera natural de guiar una situación, la capacidad de actuar sin ansiedad, la tranquilidad de quien no necesita demostrar constantemente su valor. Paradójicamente, cuanto menos alguien intenta probar su masculinidad, más evidente se vuelve su confianza. Y esa confianza, cuando es genuina, crea un espacio donde la conexión puede florecer sin esfuerzo. Otro elemento fundamental es la autenticidad. En un mundo lleno de expectativas, comparaciones y modelos irreales, muchas personas se preocupan demasiado por hacerlo perfecto. Pero la búsqueda obsesiva de perfección suele alejar a la mente del momento presente. El budismo enseña que cuando la mente se llena de preocupación, deja de experimentar la realidad tal como es. En la intimidad ocurre algo parecido. Cuando alguien está demasiado concentrado en cumplir un ideal, se desconecta del instante. Por el contrario, resulta mucho más atractivo cuando la otra persona disfruta el momento con naturalidad. La autenticidad tiene una cualidad difícil de imitar: se siente. Cuando alguien está verdaderamente presente, cuando su atención no está dividida entre dudas y expectativas, el encuentro se vuelve más humano y más profundo. El placer deja de ser una meta que hay que alcanzar y se convierte en una experiencia compartida que se descubre poco a poco. Desde esta perspectiva más reflexiva, la intimidad se parece menos a una actuación
y más a una conversación silenciosa entre dos sensibilidades. No se trata de cumplir estándares externos, sino de comprender que la conexión humana nace de la atención, la calma y la presencia. Tal vez, al final, la verdadera habilidad no esté en impresionar, sino en comprender. Y como dirían tanto los sabios estoicos como los maestros budistas, cuando uno aprende a observar con claridad, muchas respuestas aparecen sin necesidad de buscarlas con desesperación. Además, la comunicación dentro de la intimidad suele transformarse respecto a la que existe en la vida cotidiana. En el día a día, las palabras muchas veces cumplen funciones prácticas: organizar, explicar, resolver. Pero en los momentos de cercanía profunda, el lenguaje adquiere otra naturaleza. Se vuelve más cercano, más espontáneo, incluso más juguetón, no porque desaparezca el respeto, sino porque la confianza permite que las barreras habituales se relajen. Cuando dos personas se sienten realmente cómodas una con la otra, la comunicación deja de ser solo verbal. También se expresa en el tono de la voz, en los silencios, en la manera en que alguien mira o en cómo responde a la presencia del otro. Los antiguos filósofos solían recordar que gran parte de la comprensión humana ocurre más allá de las palabras. En ese sentido, la intimidad puede verse como un pequeño espacio donde dos personas aprenden a escucharse de maneras más profundas. Desde una mirada más reflexiva, todo esto revela algo importante. La verdadera conexión no nace de intentar impresionar, sino de estar presente. El estoicismo enseñaba que el ser humano encuentra mayor claridad cuando abandona la necesidad constante de aprobación externa. Y el pensamiento budista recuerda que la mente, cuando se libera de la preocupación por el resultado, puede experimentar el momento con mayor plenitud. Por eso, muchas de estas dinámicas se reducen en realidad a principios simples pero poderosos: seguridad interior, autenticidad, conexión emocional y una comunicación sincera. Cuando estos elementos están presentes, la experiencia deja de sentirse como una tarea que debe cumplir expectativas. En cambio, se convierte en algo más natural, un momento compartido en el que dos personas exploran la cercanía sin presión ni artificio. También es interesante observar cómo cambian ciertas percepciones entre la vida cotidiana y el espacio íntimo. En la vida diaria, muchas mujeres valoran profundamente cualidades como el respeto, la consideración y la amabilidad. Estas virtudes crean la base de cualquier relación saludable. Sin embargo, cuando la confianza se vuelve más profunda, también aparece el deseo de ver una faceta más auténtica y espontánea de la otra persona. No se trata de adoptar una actitud exagerada ni de utilizar un lenguaje vulgar o artificial. Más bien se trata de permitir que el deseo se exprese con naturalidad. Cuando alguien habla o actúa desde la sinceridad, sin máscaras ni actuaciones, transmite una señal muy clara: está presente, está involucrado y está viviendo el momento con autenticidad. En muchos casos, las palabras en ese contexto funcionan como pequeñas confirmaciones emocionales. No son simplemente frases, son señales que refuerzan la conexión. Indican que existe atracción real, que el interés es genuino y que la atención está completamente en el encuentro que ambos comparten. Desde una perspectiva más filosófica, podría decirse que la intimidad revela algo fundamental sobre la naturaleza humana. Las personas no buscan únicamente estímulos físicos, sino reconocimiento emocional. Queremos sentir que somos vistos, percibidos y valorados por el otro. Y tal vez ahí aparece una de las lecciones más silenciosas de la filosofía antigua. Cuando alguien cultiva presencia, calma interior y autenticidad, la conexión con los demás se vuelve más simple y más profunda. No porque exista una técnica secreta, sino porque la mente deja de esforzarse por controlar la experiencia y aprende simplemente a habitarla. Al final, la intimidad no es una prueba que haya que superar. Es un espacio donde dos personas, por un instante, dejan de representar papeles y se permiten ser verdaderamente humanas. Otro aspecto importante es comprender que el deseo humano, y especialmente el femenino en muchos casos, no siempre aparece como un relámpago inmediato.
La cultura moderna a menudo presenta la atracción como algo instantáneo, como si la conexión entre dos personas se encendiera con un simple estímulo. Sin embargo, la realidad suele ser más sutil. Para muchas mujeres, el deseo se parece más a un fuego que se enciende lentamente. Comienza con pequeñas señales, con gestos cotidianos, con una atmósfera emocional que se va construyendo a lo largo del tiempo. Desde una perspectiva más reflexiva, esto revela algo que tanto la filosofía estoica como el pensamiento budista han señalado durante siglos. Los estados de la mente no surgen de la nada, sino que nacen de condiciones previas. La forma en que alguien se siente tratado durante el día, si se siente escuchado, valorado o comprendido, influye profundamente en su disposición emocional. Cuando existe una sensación de respeto y conexión a lo largo de la vida cotidiana, la cercanía íntima suele surgir con naturalidad, casi como una continuación del mismo vínculo. Pero cuando esa base emocional falta, es común que aparezca cierta distancia, no como rechazo, sino como una señal de que algo esencial necesita atención. En ese sentido, la intimidad no empieza en el momento del encuentro, sino mucho antes, en los pequeños actos de presencia que se cultivan día tras día. Una conversación donde alguien realmente escucha, un gesto de consideración, una mirada que transmite atención sincera. Son detalles que, aunque parecen simples, crean el terreno donde la conexión puede florecer. Otro aspecto que muchas mujeres encuentran atractivo es que su pareja mantenga una vida propia, con metas, intereses y un sentido claro de dirección. Esto no significa crear distancia ni cultivar indiferencia, sino algo más profundo. Demostrar que la identidad personal no depende completamente de la relación. Los filósofos estoicos hablaban con frecuencia de la importancia de construir una vida con propósito, una vida guiada por valores internos y no solo por la aprobación externa. Cuando una persona tiene sus propios proyectos, pasiones y objetivos, transmite una sensación de estabilidad interior. Esa estabilidad resulta naturalmente atractiva, porque sugiere que la relación no es una necesidad desesperada, sino una elección consciente. Entonces, el vínculo entre dos personas deja de sentirse como una dependencia y se convierte en algo más equilibrado, el encuentro de dos vidas que ya poseen significado por sí mismas. En cierto modo, esta idea también refleja una enseñanza del budismo. El apego excesivo suele generar tensión, mientras que la plenitud interior permite relacionarse desde la libertad. Cuando alguien vive con propósito, sin perder su centro, la relación se vuelve un espacio de compañía y crecimiento, no una fuente constante de inseguridad. Otro elemento que suele fortalecer la conexión es la capacidad de mostrarse humano sin perder el equilibrio interior. La imagen rígida de que una persona debe ocultar siempre sus emociones está lejos de la realidad de las relaciones profundas. Muchas mujeres valoran que un hombre pueda compartir aspectos personales de su vida, expresar sentimientos o reconocer momentos de dificultad. Pero lo que realmente genera confianza no es la vulnerabilidad descontrolada, sino la vulnerabilidad consciente. Esto significa poder abrirse sin perder estabilidad, compartir sin convertir la relación en una carga emocional constante. Cuando alguien habla desde la madurez y la honestidad, transmite algo muy poderoso: autenticidad. Y la autenticidad en las relaciones humanas tiene un efecto curioso. No solo acerca a las personas, sino que también crea un espacio donde el otro se siente libre de ser igualmente auténtico. Así, poco a poco, la intimidad emocional comienza a crecer, no a través de grandes gestos dramáticos, sino mediante pequeños momentos de verdad compartida. Tal vez ahí se encuentra una de las lecciones más profundas sobre las relaciones humanas. La atracción más duradera no nace únicamente de lo físico, sino de la armonía entre dos mundos interiores. Cuando existe presencia, propósito y autenticidad, la conexión deja de ser algo que se fuerza y se convierte en algo que simplemente emerge. En el fondo, el factor que más impacto suele tener es la autenticidad. En un mundo donde muchas personas
sienten la presión de representar un papel, el de la pareja perfecta, el del hombre que nunca duda, el de alguien que siempre sabe exactamente qué hacer. Es fácil caer en la tentación de actuar según un guión. Sin embargo, la naturaleza humana es mucho más perceptiva de lo que a veces creemos. Cuando alguien intenta sostener una imagen artificial para impresionar, esa falta de naturalidad suele sentirse, aunque no se exprese con palabras. La filosofía estoica recordaba con frecuencia que la verdadera fortaleza no consiste en aparentar perfección, sino en vivir de acuerdo con los propios valores. Una persona que intenta agradar a todos termina alejándose de sí misma. En cambio, quien se mantiene fiel a su carácter, habla con sinceridad y actúa con serenidad, transmite algo mucho más poderoso que cualquier actuación: coherencia interior. En las relaciones ocurre algo similar. Cuando alguien se muestra tal como es, con sus convicciones, su manera de pensar y su forma natural de expresar el afecto, se crea un ambiente distinto. La conexión deja de estar basada en expectativas externas y comienza a construirse sobre algo más sólido: la autenticidad compartida. En ese espacio, ambos pueden relajarse, porque ya no necesitan demostrar constantemente quiénes son. El budismo, por su parte, habla con frecuencia de la importancia de vivir con presencia y sin máscaras innecesarias. Cuando la mente deja de intentar controlar cada impresión que genera en los demás, surge una forma más simple y más verdadera de relacionarse. En lugar de esforzarse por parecer interesante, fuerte o impecable, uno simplemente está ahí, atento al momento, dispuesto a escuchar y a compartir. Esa autenticidad tiene un efecto curioso: invita al otro a hacer lo mismo. Cuando una persona se siente aceptada tal como es, la relación se vuelve más liviana, más honesta. Las conversaciones fluyen con mayor naturalidad. La confianza crece y la conexión emocional encuentra espacio para desarrollarse sin presión. Comprender estas dinámicas puede transformar profundamente la forma en que muchas personas ven las relaciones. Durante mucho tiempo se han repetido mitos, expectativas irreales o ideas simplificadas sobre lo que genera atracción. Pero cuando uno observa con más atención, descubre que la base suele ser mucho más humana y sencilla: confianza, comunicación sincera, seguridad interior y una conexión emocional que se cultiva con el tiempo. Cuando esos elementos están presentes, la relación deja de sentirse como un esfuerzo constante por cumplir expectativas externas. Ya no es una actuación ni una competencia. Se convierte, más bien, en una experiencia natural donde dos personas se acompañan, se descubren y crecen juntas. Tal vez ahí se encuentra una de las reflexiones más profundas sobre las relaciones humanas. Cuando alguien deja de intentar ser perfecto y empieza simplemente a ser auténtico, la conexión con los demás deja de ser algo que se fuerza y se convierte en algo que surge de manera espontánea, como todo aquello que nace de la verdad interior.